Bueno, entonces quería hacer esta grabación sobre este ejercicio en particular, que es el ejercicio 3 del práctico 12, donde aparece una ecuación llamada íntegro diferencial. Aquí está la ecuación y como ustedes pueden ver aparece la derivada de primer orden, aparece una integral y en verdad esta integral que aquí aparece es lo que llamamos una convolución. ¿Qué quiere decir una convolución? La definición la ayudante la da aquí, ¿no es cierto? Entonces tengo dos funciones, f, g, y su producto, recordar que eso es igual a la integral de 0 a t, o sea, uno fija el t, y esto va a ser la integral de 0 a t, y aquí aparece una integral, aquí esta variable que es como una z, esta es la variable de integración, así que dentro de la integral el t es una constante, ¿ya? Y ahí aparece la función f, g. Entonces la convolución es otra función de t que se define de esa forma, como una integral. ¿Y qué propiedad tiene? Tiene la propiedad de que si uno le aplica la transformada al producto, como sale acá, si uno aplica la transformada al producto, convolución ya, si uno le aplica la transformada a la convolución, resulta ser que la transformada de la convolución es el producto de las transformadas. O sea, ustedes calculan la transformada de f, que es f mayúscula, la transformada de g, que es g mayúscula, y la transformada de la convolución es el producto de las transformadas. Esa es la propiedad que tiene. ¿Y cómo se resuelven estas ecuaciones diferenciales en general y íntegros diferenciales también? Los pasos son los siguientes, aquí están. Entonces uno aplica transformada la ecuación a ambas partes. Aplica al lado izquierdo la transformada de Laplace. Como la transformada de Laplace es lineal, se aplica a cada término y los signos menos o números que aparezcan salen fuera también. Entonces, por ejemplo, al aplicarla en el lado izquierdo, nos quedamos con la transformada de Laplace de la derivada de y, la transformada de Laplace de y, la transformada de Laplace de la convolución entre y y seno de t. Entonces ahí hay que identificar que esta integral que está acá es en el fondo la función seno de t, producto convolución con la función y de t. ¿Ya? Entonces eso hay que identificarlo como una convolución. Por eso que aquí está escrito como convolución y convolución seno de t. Se reescribe la ecuación de esa forma. Bien, entonces al aplicar la transformada a este término, que es una convolución por propiedad que recién explicaba acá, eso va a ser lo mismo que la transformada de i por la transformada de seno de t en la multiplicación usual. ¿Ya? Y en el lado derecho queda el menos fuera y queda la transformada de seno de t. Entonces hay algunas transformadas que uno tiene que saberse ya de memoria o incluso ustedes cuando rindan el certamen van a tener en disposición obviamente la tabla de transformada. La transformada de seno de t es esta que está acá, ¿no es cierto? Y si aparece un b, por ejemplo, aparece b de t, iría aquí en vez del 1 b cuadrado y aquí aparecería b, ¿ya? Esa es la en general. Bueno, y aquí también se aplicó y quedó eso. También la transformada de la derivada por propiedad sabemos que es la transformada de la función multiplicada por s menos el valor de la función en cero. Que sabemos que el valor de la función en cero aquí es cero. Por lo tanto, este desaparece y en la línea de acá abajo, que es lo que sigue, uno reúne todos los términos que tengan la transformada de i y factoriza por la transformada de i. Entonces aquí el término este tiene s, al factorizar dentro del paréntesis nos queda s, y este de acá nos queda un 1, ¿no es cierto? Que está escrito acá. Este de acá al factorizar nos queda menos y 1 sobre s cuadrado más 1, que está acá. Y eso nos queda en el lado izquierdo entonces, y en el lado derecho queda esto tal cual. ¿Ya? La transformada de seno de t con signo menos. Bien, entonces ahí tratamos de darle la forma de una sola fracción y despejar la transformada de ahí. Es el primer paso. Entonces, primer paso, si quieren, va a ser aplicar la transformada de Laplace y despejar la transformada de Laplace, que es una ecuación algebraica, aquí ya no aparecen derivadas, ¿no es cierto? Y después, lo que hacemos en la hoja siguiente, bueno, pasamos al otro lado, entonces dividiendo para poder despejar. Entonces desarrollamos un poco de tal forma de que quede una sola fracción y al pasar al otro lado, efectivamente nos queda una sola fracción que termina siendo esta. Entonces la transformada de Laplace de la función y resulta ser esto de acá. ¿Mm? Pero ¿cuál es el problema? Que aquí tendríamos listo la solución I de t si aplicamos transformada a Laplace inversa. O sea, si es que si buscamos una función tal que su transformada fuese esta, ¿ya? Eso sería buscar la transformada inversa.
pero no es tan sencillo encontrar la transformada inversa de una función de este tipo, ¿ya? Y lo que hacemos entonces, este tipo de fracciones así, que en el denominador aparece un polinomio, tratamos de factorizar ese polinomio en la variable s y escribirlo como suma de fracciones cuyos denominadores sean los factores que aparecen acá, en lo que se llama la descomposición en fracciones parciales, que seguramente algunos recordarán, ¿ya? ¿Y cómo se hacía eso? Lo que, como decía recién, tratamos de factorizar el polinomio de abajo, pero el polinomio de abajo, que es un polinomio de grado 3, si ustedes lo multiplican, está ya factorizado. ¿Por qué? Porque esta cuadrática que está acá, si ustedes calculan el discriminante de esta cuadrática, les da negativo, por lo tanto no tiene raíces reales. Y sería un polinomio que no se puede factorizar en dos polinomios con coeficientes reales. Así que quedaría un polinomio de grado 2 que se llama irreducible, o sea que no se puede factorizar más. Así que este sería un factor que nosotros vamos a considerar y el otro factor sería este de acá, el s. Entonces tenemos dos factores. Esto ya está factorizado. ¿Y qué pasa entonces? Que la descomposición en fracciones parciales nos dice que esta fracción la podemos descomponer, ¿no es cierto?, como una suma de fracciones donde el factor s va a ir aquí con a y este, como es de grado 2 irreducible, va a ir con uno de grado 1, o sea, bs más c. ¿Y cómo se calculan el a, el b y el c? Bueno, se multiplica aquí, se suman, perdón, estas dos fracciones. Bueno, al sumarlas se van a multiplicar cruzados y van a quedar estas expresiones, en el numerador va a quedar esta expresión. Igualamos con el numerador de la izquierda y al ver los coeficientes que acompañan a la variable, a la variable de diferentes potencias, por ejemplo aquí está de grado 2 la variable s, el que acompaña aquí es a más b, y como en el otro lado no sale, entonces vale 0 en el lado izquierdo, entonces el coeficiente acá para ese cuadrado es 0, aquí es a más b, y entonces tenemos que a más b es igual a 0, la ecuación de acá. El que acompaña a ese acá es a más c, en el otro lado no sale, así que a más c tiene que ser 0, el coeficiente acá es 0. El coeficiente constante aquí es a, y aquí sí aparece el coeficiente constante a igual a 1, y ahí uno le queda un sistema de ecuaciones lineales con tres incógnitas, son tres ecuaciones y uno lo resuelve, ¿ya? Y lo calcula. Y entonces calcula a, b y c y resulta ser que el a vale 1, el b vale menos 1 y el c vale menos 1. Así que la fracción que teníamos se descompone como esto. Y eso ya nos ayuda porque si queremos calcular la transformada inversa, que es lo que nos falta, como es lineal, calculamos la transformada inversa de esta y la transformada inversa de esta otra, ¿no es cierto? Ese es el procedimiento habitual. Y acá entonces, ¿por qué esto nos va a facilitar? Porque esta fracción de acá la podemos descomponer, ¿no es cierto? Como suma de dos fracciones otra vez, porque una de las fracciones va a ser s con este denominador y la otra va a ser 1 con ese denominador. O sea, también las podemos, de aquí podemos sacar dos fracciones, ¿ya? Y como podemos sacar dos fracciones, que aquí, ¿dónde está escrito? Aquí está escrito, ¿ya? Entonces aquí la descompuso, como, como esto de acá, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que se hace acá? Uno recurre a transformadas que uno conoce o a propiedades que uno conoce, ¿no es cierto? Y aquí resulta ser que el denominador es s cuadrado más s más 1 y lo que uno trata es de completar cuadrado, porque si completa cuadrado, como está escrito acá, a uno le queda la traslación de la variable s más un cierto número. Y eso, como veremos en la siguiente hoja, si ustedes se lo recuerdan, es la transformada de Laplace de la función seno o coseno, dependiendo. Va a ser la transformada de la función coseno si aquí aparece el s, y la función seno si es que aquí aparece algún número. Pero va a estar trasladada. Y por propiedad de las transformadas, si uno conoce la transformada de una cierta función, pero esa está trasladada, en este caso si tuviéramos ese cuadrado nomás al tiro, tendríamos entonces al tiro la transformada de Laplace, pero está trasladada en, digamos, en menos un medio, ¿ya? En menos un medio ya vamos a explicar por qué, porque esto se escribe como s menos a. Entonces yo lo quiero escribir como s menos a, entonces aquí yo tengo que poner menos un medio. Entonces mi a sería menos un medio, estaría trasladada en menos un medio. Y si eso pasa, si yo conozco la transformada de una cierta función y está trasladada, entonces la transformada inversa va a ser la transformada de la función sin trasladar, o sea f, pero multiplicada por esa exponencial, donde en la exponencial aparece la traslación a. Esa es la propiedad, ¿ya? Entonces, claro, esto que aquí está escrito. Si yo quiero calcular la transformada inversa de una transformada que es f mayúscula, pero esa está trasladada en a,
Bien, entonces la forma de calcularlo es calcular la sin trasladar, o sea, f minúscula, y multiplicarlo por la exponencial, ¿ya? Y aquí se observa porque finalmente, voy a ampliar un poquito aquí, finalmente esta fracción que tenemos hay que darle la forma, entonces como les decía recién, aquí está escrito así, aquí está escrito así, y por lo tanto reconocemos que aquí esta es la transformada de Laplace de coseno, ¿no es cierto? Coseno, y aquí está trasladada en menos un medio, ¿ya? Entonces aquí se le da la forma. Se descompone la fracción que teníamos, la que teníamos anteriormente. Se la voy a repetir acá. Eso, aquí. Esta fracción de acá se descompone en otras dos fracciones, como esto, y se le da la forma. Se le da la forma apropiada. Perdón, aquí no me da para ampliar. Ahí se amplió un poco. Ya, entonces se le da la forma y cuando se le da la forma de como si estuviera trasladada a la coseno, ¿no es cierto? La transformada de coseno. Trasladada en un medio significa que la variable de acá yo le resto el menos un medio. Aquí también está restado cuando aparece el cuadrado y el 3/4 que me aparece acá yo lo escribo como raíz de 3 medios al cuadrado porque así yo reconozco la forma de la transformada de coseno. Acuérdense que de esta forma es s cuadrado más b cuadrado. Tengo que darle esa forma. Y aquí eventualmente está trasladada, este encuentro está trasladada aquí en menos un medio. Por eso aquí también aparece menos un medio. Y ese b cuadrado está acá. Se escribe entonces el 3/4 como raíz de 3 medios al cuadrado. Lo mismo para esta otra expresión, que como aquí no aparece s, sino que aparece solamente el número, entonces podemos pensar que esta está asociada a seno, quiero decir. ¿Ven? Porque la de seno tiene esta forma. Entonces tiene esta forma de acá. Y por lo tanto, entonces, lo que vamos a hacer en esta parte, después de haberle dado esta forma, aplicamos entonces las propiedades y aplicamos primero la propiedad de linealidad, o sea, aplicar la transformada inversa acá es lo mismo que aplicársela a esta, que es la 1 sobre s la conocemos, la constante igual a 1. Le aplicamos la transformada de Laplace a esta, ¿ya? Que es la transformada de Laplace de la función coseno, que está trasladada en menos un medio, y por lo tanto nos queda la transformada de la función coseno sin trasladar, que sabemos que es coseno, la transformada inversa estoy hablando, es coseno, y aquí el que multiplica t es el número que aparece acá, que es raíz de 3 sobre 2, y si está trasladada en algo, entonces se multiplica por la exponencial elevado a t, y aquí aparece la traslación, que en este caso es menos un medio. Lo mismo se hace con la función seno. Esta es entonces trasladada también en menos un medio y por lo tanto aquí vamos a tener que colocar esta exponencial aquí y el número que va acá, entonces el número, eh, el llamado b, ¿no es cierto? Este b cuadrado, el b está acá y por lo tanto la transformada inversa aparece al t multiplicándole ese número. Y por lo tanto esto sería la transformada inversa de esta fracción de acá, ¿no es cierto? Así se logra, se obtiene y se obtiene entonces la solución. ¿Ya? Entonces el procedimiento tiene que tener clara también en la memoria cuáles son las transformadas más usuales, como son la de seno, de coseno, que están escritas acá, y al encontrarse con fracciones de ese tipo, o sea, s dividido aquí en algo cuadrático o algún número dividido por algo cuadrático, completar esencialmente cuadrado y llegar entonces a obtener, por ejemplo, la coseno trasladada o en este caso la seno trasladada, ¿ya? Ya, entonces esas son la estrategia. Y uno sobre S, y ahí uno, por ejemplo, esa la conoce ya. Si hubiese salido S menos 1, entonces ahí uno aplica la propiedad de traslación y multiplica por exponencial por exponencial t. Ya todas esas propiedades de traslación uno las tiene que ocupar. Así que, bueno, les quería comentar este ejercicio para que quede claro y aquí se encuentra la solución.